Bien, muy buenas tardes. Miren qué cosa más interesante. Son equivocaciones pues, que se producen debido también al cansancio, tanto trabajo, el, el hacer todo lo que este esfuerzo pedagógico que estamos haciendo para salvar eficientemente, podríamos llamar así, el problema que se está presentando. Y desafortunadamente he abierto otra asignatura sin darme cuenta, por eso que estaba pasando con otro grupo. Ya me parecía raro de que parecieran tan poquititos, ¿no? Entonces vamos a dividir esta clase en dos partes. La primera de ellas, hasta las 15:30, vamos a aprender el problema de asignación. Entonces, estamos grabando, si no me equivoco. Vamos a ver si estamos grabando. Es muy interesante. Y lo que vamos a estudiar a partir de este momento se denomina teoría de redes. Y la verdad que debería empezar hablando sobre los modelos hamiltonianos y otros modelos más, pero ahora voy a cambiar un poquito la hermenéutica, voy a empezar hablando sobre uno de los modelos o de los problemas que son parte de la teoría de redes. Hay otro texto, otro libro que necesito que ustedes lo adquieran, y es este que ven ustedes en su pantalla. Se llama Teoría de Redes. Sí, es de mi autoría, lo hemos publicado el pasado año, esta teoría de redes. Y uno de los modelos que vamos a estudiar de esta teoría de redes se llama problema de asignación. Y además quiero estudiar esta teoría de asignación para hacer una introducción rápida para que conozcan las variables, etcétera. Y además porque el tiempo de 1 hora, y ahora creo que 1 hora nada más que tenemos adelante, ha de ser un tiempo suficiente para poder resolver estos o entender el problema de asignación. Entonces yo quería comentarles de que este problema de asignación, también el algoritmo se denomina método húngaro, que fue propuesto por el doctor Harold Kuhn y el doctor James Munkres de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, en honor a los creadores en realidad de este algoritmo de solución, que son los doctores Dennis Kenning y además al doctor Jenő Evergáry, ambos de nacionalidad húngara, que presentaron este modelo en 1955 y fue estudiado por el doctor Harold Kuhn y juntamente con el doctor James Munkres de la Universidad de Princeton, ya les dije. Entonces elaboraron a este nivel de tratamiento que vamos a estudiar en esta asignatura. Debe ser un matemático demasiado conocido en Europa. Me refiero a Dennis Kenning, puesto que hoy en día en Europa se da un premio a la contribución a las ciencias de computación y se otorga el premio Koenig de matemática discreta a los avances. Fíjense cómo tiene que ver esto con la carrera de ingeniería de sistemas, así como en criptografía, optimización discreta, programación matemática, teoría de juegos y teoría de la ciencia de la computación. Entonces, como verán, este modelo está muy relacionado con lo que nosotros hacemos. Fíjense, a media hora estuviéramos dando el examen, estarían llegando con media hora de retraso los caballeros. Y todavía siguen llegando, miren. Entonces, esta es una breve presentación de la historia de esta temática que corresponde al modelo de asignación. Entonces, y siguen llegando, miren. El problema de asignación representa la tarea de establecer, y siguen llegando. Realmente ni para el examen, ni en la hora de su muerte van a llegar a tiempo, señores. Entonces, ¿de qué se trata este problema de asignación? De establecer combinaciones biyectivas entre unos agentes y unas tareas, de manera que se optimice la función objetivo, que puede ser minimización o maximización. Minimización en caso de costos, maximización en caso de beneficios. Este algoritmo sí debe presentar soluciones enteras, es otro de los elementos.
El algoritmo de programación lineal no es nada más que un caso especial de la programación lineal, pero tiene algunas características. Solamente las soluciones son enteras y resuelven problemas como los que vamos a ver a continuación. Fíjense, un problema de asignación puede presentarse. Imagínense, estos los alumnos y estos los trabajos. Yo tengo 4 trabajos para asignar a 4 alumnos. Entonces, el alumno 1 puedo asignar a las 4 tareas. El alumno 2 también a las 4 tareas. El alumno 3 a las 4 tareas. Y el alumno a las 4 tareas. Sin embargo, entre cada uno de estas relaciones biyectivas que existen entre A sub I y T sub J, se va a establecer también un costo. Y justamente de eso es lo que se trata, ¿no? Es decir, imagínense ustedes que estos fueran operadores y estas fueran máquinas. Entonces, asignar el operador 1 a la máquina 1 tiene un costo diferente que asignar el trabajador 2 a la misma máquina, el trabajador 3 o el trabajador 4, tienen diferentes costos. ¿Por qué razón? Porque las habilidades manuales también tienen que ver con el cerebro y no todos responden a la misma velocidad y con la misma eficacia a los trabajos que se dan. Entonces, estas relaciones biyectivas son las que vamos a estudiar entre A sub I y T sub J, donde corresponde un costo de asignación entre A sub I y T sub J, que lo vamos a denominar C sub I sub J. Y esta relación biyectiva de establecimiento de relación es igual a 1. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que esto se puede representar con valores igual a 1. Entonces, una representación del ejemplo que hemos puesto hace un ratito atrás, que hemos visto, aquí se encuentran los alumnos, A1, A2, A3, A4, y aquí las tareas, T1, T2, T3, 4. Entonces, asignar el alumno 1 a la tarea 1 le cuesta un C sub 1. Y evidentemente, como es un programa lineal, entonces la asignación la vamos a representar con la letra X. Y los subíndices, el primer subíndice corresponde a la fila y el segundo a la columna correspondientemente, como hemos venido tratando en los problemas de programación lineal. Veamos el ejemplo de asignación del alumno 3 a las tareas T sub 1, T sub 2, T sub 3. Esa cantidad va a ser X sub 3, 1, X sub 3, 2, X sub 3, 3, X sub 3, 4. Entonces, el primer subíndice siempre corresponde a la fila y el segundo a la columna correspondientemente. Una vez que ustedes han podido apreciar que en la representación que estamos haciendo, entonces simplemente lo que vamos a hacer es representar matemáticamente y en términos de programa lineal inicialmente como un programa de mínimo. Y va a ser, dice, la doble sumatoria en base I y en base J de la multiplicación de todos los C sub I, estos valores de acá. En este caso, los costos, ¿sí?, no están identificando con 2 subíndices, simplemente un subíndice nada más, porque son costos diferentes, ¿de acuerdo? Pero sí el siguiente término, que es X sub I sub J, corresponde a la asignación que habíamos visto acá, que corresponde a la fila y a la columna correspondientemente. Bien. Esta función objetivo va a estar sujeta a la sumatoria, dice, de X sub I sub J en base J, desde que J es igual a 1 hasta N, pero la suma tiene que ser, dice, igual a 1. Es decir, la suma de todas las columnas, dice, tiene que ser igual a 1. Es decir, vamos a hacer que esta X sub I sub J sea igual a 1. Ahí tienen, por eso que tenemos que igualar a 1. Y en el caso de las filas, dice lo mismo, que sumando este valor más este, más este, más este, el valor tiene que ser igual a 1. ¿Por qué razón? Porque uno de estos valores va a tener el valor de 1. El resto van a ser valores ceros. Y finalmente la condición de no negatividad, donde X es mayor o igual que 0. Entonces, como ya sabemos que un programa de asignación no es nada más que un caso particular de la programación lineal, podemos resolver utilizando el programa lineal. Evidentemente, se puede resolver, es más, se resuelve. Pero resulta que para un programa
4 por 4 son 16 variables, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, el problema se hace demasiado lento. Si fuera un 5 por 5, se hace mucho más complejo y algunas veces empieza el programa lineal a no dar una solución. ¿Por qué? Porque tiene un algoritmo propio, es demasiado grande, es muy ampuloso. Entonces, ese algoritmo que lo hemos estado estudiando se llama el algoritmo Q-Munkres o el método húngaro también. Ahora, ¿en qué consiste este método húngaro, este algoritmo Q-Munkres? Tiene el siguiente planteamiento matemático y simplemente es esto, nada más. Los elementos de una matriz M de dimensión M por N, que es la matriz que hemos visto hace un momento atrás, son ceros y cualquier otro número real. Para nuestro efecto, 1. El conjunto de filas se denomina L y está formado por L1, L2, hasta L filas. Así como también el conjunto de columnas C se compone de C sub 1, C sub 2, C sub n columnas, lo que hemos visto en esta matriz. Ahí está. Simplemente eso, nada más. Luego, dice, un soporte de M es el conjunto de filas y columnas de tal manera que si se omiten estas, desaparecen todos los ceros de la matriz y se denominan P y Q al conjunto de filas y columnas respectivamente que conforman el soporte de M. Entonces, el número de filas y el número de columnas tiene que ser menor o igual al mínimo valor de la suma de las filas más las columnas. Al número mínimo de filas, a eso de acá, o columnas, que forman el soporte de la matriz M, se denomina índice de diseminación y se expresa con la letra D mayúscula sub M. Es decir, es la diseminación del soporte M. Se forma un concatenamiento y estos son nombres que tienen que aprender ustedes de memoria. Existe concatenamiento cuando un conjunto K de ceros se encuentran en la intersección K de filas y columnas diferentes. Nosotros vamos a buscar en este tipo de problemas el concatenamiento, es decir, tiene que haber un cero por fila y columna de manera independiente. Y cuando exista esto, cuando el concatenamiento contiene el máximo número de ceros, se define como índice cuadrado de la matriz M, que es la matriz de soporte, y se expresa O de M, que es el concatenamiento. Entonces, en 1916, Koenig, que es el matemático húngaro, que fue el que creó este algoritmo, indica que el índice de diseminación tiene que ser igual al índice cuadrado. Si ocurre esto, entonces dice que estamos ante un concatenamiento en la matriz M. Hemos hecho un brevísimo planteamiento también de la teoría matemática antes de pasar a conocer el algoritmo. ¿Cuál ha sido el objetivo de hacer el planteamiento matemático? Es justamente para que empiecen a relacionarse con los nombres, ¿no? El argot con el que vamos a trabajar en este algoritmo. Aquí tenemos, este es el algoritmo de resolución para el caso de asignación. Son 4 pasos y los vamos a ver rápidamente y después los vamos a aplicar. Primer paso, dice. No es muy difícil, simplemente hay que tener un poco de atención. Dice, ubicar, dice, el menor valor de los componentes del vector fila y colocar al lado izquierdo de la matriz en columna. Con este valor, restar todos los demás elementos del vector fila y proceder con todas las filas de la matriz con la misma lógica, creando una nueva matriz. Entonces vamos a ir a un ejemplo, y aquí les voy a mostrar el ejemplo. Este es el ejemplo, es una matriz cuadrada, son 3 trabajadores, 3 máquinas. Desde el punto de vista matemático, tendríamos que haber planteado este mismo problema bajo la siguiente terminología, y después vamos a completar con el primer paso. Tiene que ser un problema de mínimo, ¿sí? Y vamos a multiplicar ahora todos estos valores que están acá dentro de la matriz, que son los costos. Vamos a multiplicar por la cantidad enviada, que va a ser x sub y sub j, la cantidad asignada, más 3 por x sub 1 sub 2, más 7 por x sub 1 sub 3, más 5 por x sub 2 sub 1, más 6 por x sub 2, 2, más 6 por x sub 2, 3, más 7 por x sub 3, 1, más 10 por x sub 3, 2 y más 3 por x sub 3, 3. Esta es la función objetivo. ¿Y cómo sujeto a qué? A que la suma, dice, ¿se acuerdan? En la teoría decía que la suma de las filas y la suma de las columnas tienen que dar siempre igual a 1. Entonces, la suma de las asignaciones
x sub 1, 1, x sub 1, 2 y x sub 1, 3, es decir, la suma de sus tres asignaciones tiene que ser igual a 1. Lo mismo ocurre para estos otros valores. X sub 2, 1, x sub 2, 2 y x sub 3, 3 tiene que ser igual a 1. Y lo mismo ocurre con estos tres valores de la última fila. X sub 3, 1 más x sub 3, 2 más x sub 3 es igual a 1. Y por columnas lo propio, porque miren, x sub 1, 1 más x sub 2, 1 más x sub 3, 1 va a ser igual a 1. Para la segunda columna, x sub 1 sub 2, hay problemas con la conexión al internet. X sub 2, 3, x sub 3, 3 es igual a 1 y fíjense, se han formado 6 ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y evidentemente cuando se hace el cálculo correspondiente, llegamos a establecer de que x sub, y aquí hacemos el cambio de variable, perdón, vamos a hacer un cambio de variable, porque el programa lineal no se puede expresar con dos subíndices, simplemente acepta un subíndice. Entonces, vamos a hacer una denominación. A x sub 1, 1 va a ser x1, x sub 1, 2 va a ser x sub 2, x sub 1, 3 va a ser x sub 3, x sub 2, 1, x sub 4, x sub 2, 2, x sub 5, x sub 2, 3 igual a x sub 6, x sub 3, 1 igual a 7, x sub 3, 2 igual a 8 y x sub 3, 3 igual a 9. Con este nuevo cambio de variables vamos a hacer el planteamiento de este programa lineal. La función objetivo no ha cambiado en absoluto, pero fíjense ahora, ¿sí? Ahora es x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 y son x9. Y ahora x1 más x4 más x7 tiene que ser igual a 1, estos ya corresponden a las columnas, y estas son las ecuaciones, simplemente hemos hecho cambio de variables. Haciendo correr este problema, utilizando el programa que les he enviado, o cualquier otro programa de programación lineal, ustedes van a encontrar que la solución les dice que x1 es igual a 1, x5 es igual a 1 y x9 es igual a 1. Entonces, si hacemos estos cambios de variables, acá que vemos acá, x sub 1 es x1, 1, x5 es x sub 2, 2 y x9 es igual a x sub 3, 3. Entonces, eso quiere decir que funciona. Ustedes, si gustan, pueden utilizar el programa de programación lineal con el simplex y hacer correr, y evidentemente van a obtener estos resultados que acabo de mencionarles. Pero el algoritmo es mucho más simple. Entonces, el primer paso del que habíamos dejado pendiente es de que una vez planteado el problema, acá, que además que tiene que ser una matriz cuadrada, que es una condición para poder resolver, determinamos los menores valores por fila. Y aquí están. El menor valor de la primera fila, 2. El menor valor de la segunda fila, 5. El menor valor de la tercera fila, 3. Muy bien. Hasta ahí habíamos avanzado con el algoritmo. Pero veamos qué dice el paso 2. Con todos los ceros obtenidos, dice, a ver, restar todos los demás elementos del vector fila. Proceder con todas las filas de matriz con la misma lógica, creando una nueva matriz. Segundo paso. Con todos los ceros obtenidos, realizar las asignaciones de manera que exista concatenamiento entre cada fila y columna diferentes. En caso de que una o más columnas no contengan valores 0, deben tomarse en cuenta estas columnas. De las columnas, los menores elementos y restar de los demás componentes de los vectores columna. Y veamos si es que eso es lo que podemos hacer a continuación. Hasta aquí se han determinado los menores valores por fila. Ahora vamos a restar. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 7 menos 2, 5. Segunda fila. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1. 6 menos 5, 1. Tercera fila. 7 menos 3, 4. 10 menos 3, 7. Y 3 menos 3, 0. Muy bien. Y la pregunta es, ¿existen ceros por fila y por columna? No, aquí fíjense, la segunda columna no tiene ceros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es determinar los menores valores por columna. Entonces, los menores valores de la primera y tercera columna, los menores valores son 0. Si restamos los ceros con los valores de acá, entonces tenemos exactamente lo mismo, pero no ocurre lo mismo con la segunda columna. El menor valor, aquí no hay ceros,
Por lo tanto, determinamos el menor valor, y el menor valor es 1. Y restamos de esos valores. Y vean ustedes, aquí está. Entonces, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 7 menos 1, 6. ¿Hay concatenamiento? Sí hay concatenamiento. ¿Por qué razón? Porque fíjense, hay en la diagonal, miren, el trabajador 1 se asigna a la máquina 1, el trabajador 2 se asigna a la máquina 2 y el trabajador 3 se asigna a la máquina 3. Pero también podría haber esta posibilidad, ¿no? De que el trabajador 2 se asigne a la máquina 1 y el trabajador 1 se asigne a la máquina 2. De todos modos, ¿cuál es el costo mínimo? Simplemente es el trabajador 1 a la máquina 1. ¿Cuánto cuesta? Entonces aquí tenemos un vector, una matriz de costos. 2, 6 y 3. Como estamos viendo que la solución está en la diagonal, vemos los costos de la diagonal 2, 6 y 3. Por lo tanto, vamos a colocar simplemente los costos. Aquí están los costos, miren. Aquí están los costos. 2, 6 y 3. La suma es 11. Por lo tanto, el mínimo valor de Z para este caso de asignación había sido igual a 11 unidades monetarias. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? Inclusive a los que han llegado tarde también. Muy bien. Entonces, aquí hacemos un pequeño alto en la grabación. Continuamos. 10, 9, 7, 3, 9, 3, 9, y en la última columna 3, 7, 3, 7, 5, 5, 10. 5, 5, 10. Entonces, este es el problema del que estamos hablando. Dice, el Sindicato de Transporte San Cristóbal requiere asignar C sub I, sub J, C sub J camiones de alto tonelaje, dice, para transportar a la ciudad de la ciudad de Potosí a Mollendo al complejo Sin Plata a G sub I grupos de camiones de los afiliados, estos de acá. Y estos son los costos de transporte por contenedor en cientos de dólares, dice. Entonces, este valor, si es 10 por 10 a la 2, son $1,000 por transportar un contenedor de G sub 1 a C sub 4. Este valor 2 es el costo, son 2 por 10 elevado a la 2, es de $200 por transportar un contenedor de G3 a C sub 3. Muy bien, entonces por asignar, no por transportar. Pues ahora sí abro ya dejamos de ver esto y me van a ver ahora, van a ver la pantalla completa, ahí está, ahora sí. Ahí tienen ustedes la pantalla completa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Pues lo primero que tenemos que hacer es determinar en una columna contigua los menores valores por fila. El menor valor de la primera fila va a ser 2. El menor valor de la segunda fila, 2. El menor valor de la tercera fila, 2. El menor valor de la cuarta fila, 2. Y de la quinta fila, el menor valor, 6. Con estos valores, entonces, tengo que construir una nueva matriz. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a construir una nueva matriz de la misma dimensión, 5 por 5. Pues aquí está la matriz 5 por 5. Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila y quinta fila. Quinta fila. Cinco filas. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer a continuación? Lo que tengo que hacer es restar. 3 menos 2, 1. 8 menos 2, 6. Cada fila tengo que restar por su menor valor. 2 menos 2, 0. 10 menos 2, 8.
3 menos 2, 1. Segunda fila, 8 menos 2, 6. 7 menos 2, 5. 2 menos 2, 0. 9 menos 2, 7. 7 menos 2, 5. Tercera fila, 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. 7 menos 2, 5. 5 menos 2, 3. Cuarta fila, 8 menos 2, 6. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. Quinta fila, 9 menos 6, 3. 10 menos 6, 4. 6 menos 6, 0. 9 menos 6, 3. 10 menos 6, 4. La primera pregunta que tenemos que hacernos en este caso es si hay concatenamiento. Y no hay concatenamiento. ¿Por qué razón? Porque no existen ceros en la primera, segunda, tercera ni cuarta columna. Entonces ahora procedemos a encontrar los menores valores de estas columnas que no contienen ceros. Entonces, para ello vamos a... Y por supuesto no existe concatenamiento, ¿no? Porque todos los ceros se encuentran en la primera columna. Determinamos ahora el menor valor de la primera fila, que es 1. El menor valor de la segunda fila, que es 2. El menor valor de la tercera fila, que es 0. Obviamente que ni deberíamos tomar en cuenta. El menor valor de la cuarta fila, 1. Y el menor valor de la quinta fila, que también es 1. Con estos valores que acabamos de determinar, entonces ahora vamos a encontrar, ¿sí?, una nueva matriz, que también va a ser una matriz 5 por 5. Una matriz 5 por 5. Ahí está la matriz 5 por 5. Y ahora restamos por columnas. 1 menos 1, 0. 6 menos 1, 5. 4 menos 1, 3. 6 menos 1, 5. 3 menos 1, 2. Pasamos a la siguiente columna. 6 menos 2, 4. 5 menos 2, 3. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Y 4 menos 2, 2. En esta columna todos son ceros, entonces se quedan así nomás tal como están. En la cuarta columna, el menor valor es 1, por lo tanto, 8 menos 1, 7. 7 menos 1, 6. 5 menos 1, 4. 1 menos 1, 0. Y 3 menos 1, 2. Y para la cuarta columna, va a ser 1 menos 1, 0. 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Y 4 menos 1, 3. Entonces, ahora lo que tenemos que percatarnos es si existen tantos ceros por fila y por columna correspondientemente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En la primera columna existe 0, en la segunda 2 ceros, en esta hay 5 ceros, acá hay un 0 y aquí hay un 0. Veamos si podemos establecer ya podemos establecer un concatenamiento. Aquí existe un solo 0 en esta columna. Aquí hay varios ceros. Pero al margen de esto, aquí, fíjense, ¿cómo podríamos asignar? Tiene que haber un 0 por fila y columna correspondientemente. Supongamos que este sea el 0 de esta columna. Bien, asignamos este 0. Ahí está. Asignado. Asignado este 0. Este 0. Si asignamos este 0 a esta fila, ya no podemos asignar nada más en esta. Aquí es la única posibilidad de poder asignar. Aquí podemos asignar este otro 0 a la segunda columna. Aquí en la cuarta podemos asignar este 0. Pero para la quinta fila no podemos asignar este 0 porque ya está asignado. Entonces no hay concatenamiento. No existe concatenamiento. No existe concatenamiento. No existe concatenamiento. Es decir, no existe un 0 por fila y columna de manera independiente. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Lo que se tiene que hacer es eliminar tanto filas por la mayor cantidad de
cero es posible tanto por columna y por fila. Como ustedes verán, en esta columna hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eliminamos de esta manera los 5 ceros. Aquí en esta primera fila hay 3 ceros, por lo tanto, nos convendría eliminar de esta manera. Aquí hay 2 ceros y aquí hay también 2 ceros. Pero aquí hay 3 ceros, entonces nos convendría estos ceros eliminar de esta manera, los 3 ceros. Aquí sigue habiendo un 0. O puedo eliminar de esta forma o puedo eliminar de esta otra. Es exactamente lo mismo. Eliminemos de esta manera, ¿qué les parece? Ahí está. Entonces, ya habiendo eliminado, ¿sí?, tachado todos los ceros que existen en la matriz donde no existe concatenamiento, determino el menor valor de todos los valores que se encuentran acá. Es decir, entre 5, 3, 6, 4, 2 y 3, que son los valores que no han sufrido tachadura. Y obviamente de acá el menor valor que acabamos de encontrar es 2. Muy bien. Con este valor que acabamos de encontrar, entonces lo que vamos a hacer a continuación es sumar. Vamos a construir una nueva matriz que va a ser una matriz 5 por 5. Va a ser nuevamente una matriz 5 por 5.